Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, y en este video les vengo a traer una guía completa de todos los encantamientos que encontramos en supervivencia. Lo primero que ocupamos es una tabla de runas, que es como una mesa, y para crearla ocupamos los siguientes materiales, que sería cristal de creación y también lingotes de hierro. Ya con esto podemos crear esta mesa e iniciar con el proceso. En la tabla de runas, en la parte de arriba tenemos los objetos que serían la armadura, espadas y mucho más. Abajo vamos a tener las piedras rúnicas, que son las runas, y por acá los encantamientos que ya les voy a explicar. Las runas se encuentran debajo de esta tierra, está muy profundo y pues tenemos tres tipos, que sería el tipo de ataque, también defensa y ya eficiencia, pero cada runa se divide en tres partes, que sería el nivel bajo y nivel intermedio y avanzado. La diferencia que hay entre estas tres es que los encantamientos van a ser lo mismo, pero con un menor número, dependiendo de qué nivel sea. Un ejemplo, aquí tenemos nivel ya avanzado, sería una durabilidad de más de 200, puede llegar hasta 300%, pero intermedio ya sería entre 100 a 200 y ya el nivel bajo sería una durabilidad entre 50 a 100, lo cual pues es mucho menor. Dependiendo del nivel pues se podría perder eficiencia o si no ataque. Al romper este mineral tenemos una posibilidad de que nos salga monstruos de runas. Al matarlos vamos a obtener piedra universal y esta va a reemplazar las runas de ataque, eficiencia y defensa. Con estas runas podemos encantar demasiadas cosas, como ejemplo por acá el hacha, el pico o toda la armadura, o también armas de cuerpo a cuerpo o a distancia, como serían tal vez el arpón o el arco. También otra cosa importante, y es que en esta actualización se agregó una caña, pero también un encantamiento que se puede conseguir. Los encantamientos o mejoras están divididos en dos partes, los básicos y los ítems secundarios. Los básicos pues son muy sencillos de entender, solo hay que leerlos y ya pues vamos a saber qué va a hacer. Ejemplo, aquí tenemos nivel de suerte de pesca 3, lo cual quiere decir que vamos a obtener mucho más suerte al pescar y vamos a obtener mucho más. Aquí otro ejemplo, tenemos por acá las botas que nos da resistencia al veneno, defensa cuerpo a cuerpo, durabilidad que va a tardar mucho más tiempo en dañarse, defensa a distancia, pues proyectiles, nosotros vamos a ser más fuertes, contraataque, pues devuelve un poco más el daño a los monstruos que nos hizo daño, cazador de monstruo aumenta muchísimo más el daño a solo monstruos, cazador de animal pues aumenta bastante el daño a animales. Nivel de suerte de caza, pues vamos a tener muchos más ítems al matar monstruos o animales. Son mejoras que nosotros vamos a entender muy rápido solo con leerlo. Velocidad de recolección, pues nuestro pico ahora va a romper mucho más rápido los bloques. Y esto sería lo básico. A lo que me refiero de que sea algo sencillo, es que solo colocamos la runa y le damos activar. Esto ya sería un encantamiento básico, porque no se ocupa nada más, solo la herramienta y aquí la runa. Tengamos en cuenta que estas runas están divididas en tres, entonces eso quiere decir que las runas de ataque sirven para las armas, runa de defensa sirve para la armadura y la runa de eficiencia sirve para herramientas como el pico y otras cosas para que sean más rápido. Continuamos con las mejoras, pero con los ítems secundarios, que ya eso es otra cosa, son mejoras. Y aquí tenemos por acá muchos ítems secundarios que vamos a ocupar y que nos va a dar uno o dos encantamientos algo diferentes a los básicos. Estos ítems secundarios se utilizan de esta forma. Utilizamos alguna herramienta, las runas y luego vamos a material secundario y elegimos cuál queremos. Le damos activar y seleccionamos el encantamiento si queremos reemplazar. Le damos activar y tenemos probabilidad de que aparezca o no aparezca a la primera. Y nos dio un encantamiento raro que ya les voy a explicar. Ahora te voy a enseñar a conseguir estos ítems secundarios en supervivencia y también te voy a explicar cada encantamiento. Este cristal se consigue matando al pez linterna. Este nos da un encantamiento llamado cazador salvaje y este va a hacer mucho más daño a los monstruos salvajes, como aquí el ejemplo salvaje, el bebé salvaje y también al cazador salvaje.
El cristal de creación se consigue matando a esta bruja del vacío y se consigue 2 encantamientos diferentes. En el apartado del pico vamos a obtener el encantamiento de obtener completamente número 1 y esto quiere decir que al romper algún bloque que de pronto se pueda desaparecer y nos dé alguna otra cosa, lo vamos a obtener. Es como el toque de seda. Si lo rompemos con un pico normal, esto va a pasar. Pero si lo hacemos con el encantamiento, nos va a dar el bloque completo. El segundo encantamiento que nos da este cristal sería disparo ilimitados. Y este sirve para el arco. Y este con una flecha vamos a tener disparos infinitos. El pedazo de gravedad se consigue matando a esta bruja de horas llamada Gravidad y se obtiene también 2 encantamientos. El primero sería empujón y el segundo sería golpazo. La diferencia de estos 2 encantamientos y es que al atacar un monstruo con golpazo lo va a mandar de forma vertical. Lo manda a volar, cae y se hace daño. Pero el empujón lo manda de forma horizontal. Entonces podemos alejarlo un poco. El pedazo de Bully se consigue matando a los alienígenas de horas, que sería el Bully, y se obtiene un encantamiento de resistencia a explosiones. Como los huevos explosivos, pues ya no nos va a afectar mucho, o tal vez proyectiles explosivos. Y estos son especiales para las armaduras. Este ítem de fuego se consigue matando al arquero de azufre, que aparece en llamas en esa dimensión. Se obtiene el encantamiento de nivel de quemadura en armas y pues es muy sencillo. Al atacar, pues quema al enemigo por un cierto tiempo. La pluma roja se consigue matando a estos chis rojos que se encuentra en las islas flotantes y nos da un encantamiento de velocidad de caída menos 167%. Y esto se coloca en los pantalones. El problema está en que no funciona muy bien. Si alguien sabe, pues me lo puede decir en los comentarios. El diente de murciélago se consigue obviamente matando a los murciélagos y se obtiene un encantamiento de nivel de sangrado nivel 5 o menor. Al atacar con este encantamiento, el monstruo o animal va a recibir 3 veces daño. La garra de Dodo se consigue matando al gallo de pelea y este pues aparece en las islas nuevas del océano. Se consigue el encantamiento de velocidad de escalada menos 20% y sirve en las botas. Al equiparnos esta mejora, nosotros podemos escalar paredes sin ningún problema. Eso está muy épico, aunque es un poco lento, pero nos va a servir. El Yan Yan Tram Cheat se consigue matando al cangrejo de lava y este nos da un encantamiento de resistencia al empujón. Eso quiere decir que si alguien tiene el encantamiento de empujón, nosotros pues no vamos a salir volando. O también si nos pega un arma cuerpo a cuerpo a distancia, pues nosotros nos vamos a quedar un poco quieto. Las plumas de Curruca se consiguen matando a los gorriones, ¿vale? Y eso aparecen en las islas flotantes. Obtenemos un encantamiento de nivel de suerte al excavar. Directamente esto nos sirve para el pico de diamante o cualquier tipo de pico. Como dice la mejora, vamos a tener más posibilidades de obtener el doble al excavar algunos minerales. La gata de seda pues es un mineral que se consigue obviamente en las profundidades de este mundo y se obtiene un encantamiento de resistencia al caos. Esta resistencia es al poder del dragón número 3 que tira mucho caos y esto pues no hace muchísimo daño, pero con ese encantamiento vamos a tener mucha resistencia. El fragmento de núcleo de la selva tropical se consigue al romper madera núcleo de la selva. Bueno, en la selva tropical allí vas a encontrar este tipo de madera que se va a encontrar en la parte de arriba de los árboles o en la parte de abajo. Nos da un encantamiento de daño por flecha. Eso quiere decir que las flechas van a hacer mucho más daño de lo normal. Esto puede duplicar a veces el daño. Y ya por último tenemos al núcleo del rayo, que no se consigue matando a ningún monstruo, sino que tienes que explorar los barcos hundidos del océano. Allí va a haber un cofre, lo cual vas a obtener este ítem llamado núcleo del rayo. Y se obtiene un encantamiento llamado látigo de relámpago nivel 3, 4 y 5.
Esta mejora nos da un tipo de rayo al atacar, pero tenemos como un tipo 50-50. Ejemplo, le atacamos a este y lo matamos directamente porque somos muy fuertes. Pero si tenemos algún monstruo muy complicado, va a lanzar un rayo que va a hacer entre 20 y 30 de daño, más el daño de base que hace nuestra espada. Entonces está muy bien. Si mira ese rayo que lanzó, entonces si yo normalmente hago 150 de daño, más el daño del látigo, pues va a ser hasta 170 o 180. Y bueno amigos, espero que les guste esta guía de encantamientos. Por ahora en el 2023 tenemos solo estos encantamientos. En un futuro tal vez puede que cambien o traigan más. No olviden suscribirse al canal y darle un like.